A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos en esta oportunidad para seguir conversando acerca de la palabra de Dios en este su programa Diálogo Bíblico. La semana pasada estuvimos conversando acerca de las naciones y ahora vamos a abordar la misma temática en una segunda parte, porque de alguna manera estas naciones se han conformado, lamentablemente no a favor de Dios, sino en contra de Dios. Y la advertencia que se hace justamente que nosotros nos acerquemos al Señor, conformemos un pueblo, pero que marcha hacia la Canaán celestial. Bienvenidos, bienvenido pastor. ¿Cómo estás, Raúl? Aquí estamos una vez más con nuestros auditores, también televidentes que nos ven, siempre con el deseo de ayudarles, de comentar la palabra de Dios, de fortalecerles espiritualmente con estos mensajes de estas lecciones que estamos estudiando ahora, estas alusiones proféticas que a nosotros nos va mostrando el plan de Dios para el mundo, la salvación del mundo, y también nos preparan para estudiar las profecías. Estamos estudiando en esta semana las naciones, segunda parte, que representa cómo el Señor quiere llevar su evangelio como Jesucristo lo presentó, y será predicado este evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Es una profecía que se ha de cumplir. Lo interesante es que algunas personas hablan de que el pecado de alguna manera era necesario para que se abundara la gracia, para que Dios viniera a la cruz y mostrara su amor hacia la humanidad. Eso es una aberración, eso es un evangelio que no existe. Dios nos amó desde siempre, desde antes de la creación del mundo, y está buscándonos, en resumen, que en realidad la humanidad se restable al original, vuelva al Edén que alguna vez perdió. Y dice, como Salmo 46:10, dice: estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y esto es lo contrario que hemos visto en la semana pasada y vamos a conversar ahora, que en realidad la exaltación al parecer llega a la persona y no a Dios. Sí, pues efectivamente nos damos cuenta que Dios conoce el futuro. Nuestro Dios es el que está gobernando el mundo, aunque permite muchas cosas que ocurran, cosas que no nos gustan. Y el mundo está siguiendo un desenlace que va a tener una culminación en los días finales de la historia, donde Dios va a triunfar sobre el mal. Sin embargo, sabemos que va a haber una gran definición y en los días finales, los que están con el Señor y los que rechazan. Todo tiene que ver con el plan de Dios, tiene que ver con los mandamientos de Dios, así como nos dice la palabra del Señor allí en el libro de Génesis, que vemos nosotros aquí en el capítulo 2, capítulo 2, verso 9. Allí Dios hizo nacer de la tierra todo árbol hermoso, también el árbol de la vida, y también otro árbol que llevaba un título, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Los Adán y Eva, según la indicación de Dios, podían comer de todo árbol, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás. Y aquí tenemos el primer mandamiento. El primer mandamiento que Dios entregó a la humanidad. Hay una palabra hebrea muy interesante aquí, cuando Dios dice no comerás, es un mandamiento. La palabra sabaj, que significa mandar. Dios, antes de que el hombre cayera en pecado, ya le dio un mandamiento. Y el hombre tenía que demostrar obediencia, tenía que demostrar fe en que el que le estaba dando esta orden era Dios y sabía por qué lo hacía. De todo árbol comeréis, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiereis ciertamente morirás, dice el versículo 17 del capítulo 2 de Génesis. Y así viene el desenlace mundial de las naciones, de los pueblos, de las personas, los que obedecen la voz de Dios y los que desobedecen los mandamientos de Dios.
Lo interesante, de acuerdo a lo que has leído, cómo Dios se predispuso, ¿no es cierto?, a entregar al ser humano al crearlo todo lo que él necesitaba. Lo creó cuando ya estaba el huerto listo con todos sus árboles, sus vegetales, todo lo que necesitaba el hombre. Así que todo árbol del huerto, es importante mencionarlo porque en algún momento esto va a ser también una discusión para engañar. Pero también estaba el árbol de la vida. Y este árbol de la vida pareciera interesante mirarlo un poquito. Dice que algunos hablan de que puede ser un árbol de un origen muy, muy especial, sin corrupción, donde tú puedes comer del fruto de ese árbol de la vida y vivir lo que ellos tenían, Adán y Eva, para sustentarse mientras estaban dentro de los cánones de Dios, dentro de la obediencia. Pero tú has mencionado que Dios coloca también un árbol que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Alguien dijo, bueno, ¿es malo tener conocimiento? Es conocimiento del mal. Claro, esa es la cuestión, porque también dice, la Escritura dice, revisarlo todo, mirar todo, leer todo, pero retener lo bueno. ¿Hasta dónde tenemos nosotros la capacidad de hacer eso? Es una pregunta que a veces me he hecho, porque a veces es difícil pasar por el barro y no quedar embarrado. Sí. Y a veces nosotros tenemos indicaciones en cuanto a eso. Pero, ¿por qué aparece esta situación ahora en este estudio que estamos haciendo, de este huerto tan especial, de este gobierno de Dios con todas estas características? Porque nos quiere mostrar que Dios en realidad, fuera de ser supremo, nos tiene preparado ahora en la tierra un camino, voy a decir un huerto, una casa, un lugar, un sitio para vivir tranquilos, y si las ondas del mal llegan, Él tiene también la capacidad de protegernos. Y allí fue como el primer mandato de Dios a la humanidad era tan importante, obedecer. Sí, y siguiendo con esa línea de pensamiento, Dios tenía un propósito para esa pareja santa, un propósito de poblar la tierra, pero Dios nunca tuvo la idea de que existieran grandes poderes militares, grandes naciones e imperios. Ya el imperio asirio, previo al imperio babilónico, fue el primero que empezó a abarcar varias naciones. Luego nace el imperio babilónico con Nabucodonosor, que todos estos imperios tenían un propósito guiado por el príncipe de las tinieblas, que luchaba contra Dios, de hacer desaparecer el pueblo de Dios. Todos estos poderes atentaron contra el antiguo Israel. Estamos hablando nosotros del imperio asirio, imperio babilónico, medo-persa. También el imperio griego hizo unas incursiones en Palestina. Y posteriormente tenemos el imperio romano, que fue un gran imperio muy poderoso en la historia, que fue el imperio que gobernó los tiempos de Cristo. Todas aquellas naciones no obedecían a los mandatos del Señor, sino que eran poderosos, sanguinarios, violentos, y todos estos imperios atacaron al pueblo de Dios. Es por eso que nos damos cuenta de que Dios había dictado en el Antiguo Testamento algunos principios para los reyes, para los gobernantes, que son principios que las naciones enteras debían cumplir, y que de hecho Israel lo cumplió en algún momento. Es por eso que el mundo está muy distinto a lo que Dios quiere. En este momento estamos previos a amenazas de guerra, a amenazas de grandes conflictos. Estamos pisando en un mundo muy delicado que puede pasar cualquier cosa, pero confiemos que Dios está controlando el mundo en este momento a pesar de todas las amenazas humanas. Mira, interesante porque yo vuelvo a la idea del conocimiento nuevamente. Hoy día tenemos mucho conocimiento, está a la mano cualquier situación que uno pueda acercarse y saber. Pero tiene que tener cuidado porque ese conocimiento a veces viene cargado con el pecado, con la mentira, y de hecho mucho de lo que aparece a veces es mentira. Entonces por eso que Dios dijo a Adán y Eva, de ese árbol no, un mandato. Hoy día también nos dice, cuidado con ese conocimiento que te puede hacer daño.
Dios. Tu fuerza invencible me ampara, me ayuda a creer y voy siguiendo tus pasos, tu dirección. No me apartaré de ti. Amo estar en tu presencia. Lo que digas oiré. Solo quiero obedecer y que tu presencia me acompañe en donde esté. No necesito más. Si conmigo estás, nada faltará. Solo en ti encuentro vida, guía y paz. Señor, fiel, poderoso Dios, tu fuerza invencible me ampara, me ayuda a creer y voy siguiendo tus pasos, tu dirección. No me apartaré de ti. Amo estar en tu presencia. Lo que digas oiré. Solo quiero obedecer y que tu presencia me acompañe en donde esté. No necesito más. Si conmigo estás, nada faltará. Solo en ti encuentro vida, guía y paz. Solo en ti encuentro vida, guía y paz. Y como estamos interpretando profecías, estamos viendo algunas cosas, van a aparecer las naciones aquí. Capítulo 2 y capítulo 7 de Daniel son realmente extraordinarios en relación a lo que estamos conversando. Quizás podríamos dedicar a estudiar el capítulo 2, que es maravilloso. Capítulo 7, que refuerza la idea después y agrega antecedentes nuevos. Pero en relación a las naciones, ¿qué es lo que dice nuestro estudio para aplicarlo? Capítulo 2, versículo 31. Dice: tú, oh rey, y aquí viene lo interesante, que Dios se acerca a un rey pagano para comunicarle cosas tan extraordinarias. ¿Eh? Dice: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Ahora, por un lado, Dios le revela este sueño, no hay quien lo interprete, pero ¿quién lo interpreta? Y aquí viene el nexo de la sabiduría de Dios y del conocimiento de Dios. Usa un hombre que estaba de acuerdo a la voluntad de Dios e interpreta esto, que es realmente extraordinario, la interpretación que le da a Daniel, que llega hasta nuestros días. Sí, efectivamente, como mencionabas, Raúl, Dios le da este gran sueño a este rey Nabucodonosor, porque era un rey que lo había conquistado todo, tenía muchas riquezas, mucha fama, mucha autoridad, gobernaba el mundo antiguo con una presión y una autoridad desmedida. Y este rey se puso a pensar: ¿y qué va a pasar con el futuro? ¿Qué va a pasar con mi hijo, con los futuros? Y fue allí cuando Dios le dio esta revelación. Y cuando la recibió,
él se le olvidó, en la mañana siguiente se olvidó del sueño, pero sabía que era importante. Era un sueño muy bien hecho. Le impresionó el sueño. Claro, y ahí fue cuando llamó a sus sabios, sus magos. Tienen que decirme qué sueño tuve y cuál es la interpretación. Y todos le decían, bueno, dinos el sueño y te lo vamos a interpretar. Pero él dijo, ustedes me van a hacer una interpretación engañosa, así que tienen que darme las dos. El sueño, recordármelo, y la interpretación. Finalmente los quedó de matarlos a todos, porque así eran los reyes antiguamente. Ellos tenían el poder de la autoridad y la justicia para matar a quien quisieran y dejar con vida a quienes quisieran. Y Daniel estaba allí dentro, y justo con sus compañeros, dentro de los sabios de Babilonia. Y Daniel se acercó al rey a través de Arioc, que era el responsable ante el rey de todos los que estaban allí. Y Daniel, con una osadía, le dijo, deme tiempo para interpretarle y revelarle su sueño. Y ahí oró con sus amigos, Dios le reveló el sueño y se presentó ante el rey. El rey quedó extrañado. ¿Qué me va a decir este jovencito? Pero está arriesgando su vida, porque si llega aquí diciendo que lo va a interpretar y no tiene una interpretación. Y fue allí en el verso 37 donde Daniel comienza su interpretación del capítulo 2. Tú eres rey de reyes, Dios te ha dado el reino, te ha dado poder sobre todas las bestias, sobre todos los dominios que hay en la tierra aquí. Y tú eres esa cabeza de oro que vio en la imagen. Después de ti vendrá otro reino que será de plata, un tercer reino de bronce y un cuarto reino de hierro y después los pies de la imagen de barro cocido con hierro. Y vendrá una piedra que tocará esa imagen y esa piedra destruirá esa imagen completamente, se desmenuzará el polvo y esa piedra representa el establecimiento del reino de Dios en la tierra que durará para siempre. Todas las otras naciones terminarán. Y eso es lo que Dios quiere demostrarnos a nosotros, que Dios controla todo, así como anunció en el siglo VI lo que iba a ocurrir con el mundo hasta nuestros días, porque esta es una profecía que va a enterar casi 3.000 años. Claro. Así es que nosotros creemos que esta profecía fue aclarada también en el capítulo número 7 de Daniel, pero esta vez ya Dios no le reveló esto al rey, sino que se lo reveló al propio Daniel, con un complemento de lo anterior. Hay una característica cuando tú miras la profecía esa, que va en degradación. Empieza el oro, la plata, el bronce, el hierro y el hierro con barro. O sea, eso es lo que hoy día estamos viviendo. Una degradación realmente de los reinos del mundo. No han ido en progreso, no han ido en creciendo, sino han ido todo lo contrario, en decreciendo. Esa es la primera noción que nosotros entendemos aquí cuando se la muestra, para que nosotros estemos de acuerdo y vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora Daniel, y qué lindo porque Daniel recibe toda esta información, pero lo importante que en el capítulo 7, a pesar de que recibe la información, uno se va a encontrar que Daniel queda devastado, porque para él el pensamiento era distinto. Él lo que quería que el pueblo volviera nuevamente a su tierra. Los plazos han cumplido. Dice que él era estudioso de las profecías, es otra cosa interesante. Y se encontró que en vez de que se cumpla la profecía, le daba más años, era imposible. Y el otro detalle que Daniel nunca volvió, como era su deseo, aunque oraba tarde y mañana, mirando hacia Jerusalén, hacia su ciudad, nunca volvió. Esto le dio la oportunidad a Daniel de salvar a su pueblo, porque los israelitas estaban allí en Babilonia, y al ser Daniel un ciudadano del antiguo Israel, y el rey, como lo quiso mucho, lo engrandeció, lo nombró gobernante de Babilonia, Daniel permitió que todos los israelitas que estaban allí en ese país pudiesen vivir en paz, bajo la protección real. Y allí permanecieron los 70 años. No obstante, Daniel tuvo otra visión allí en el capítulo 7, que lo escribe, donde muestra ciertas bestias ahora ya no es una estatua con metales,
sino que en el capítulo 7 dice el verso 2, miraba yo en mi visión, dice, de noche, y aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Aquí habla del mar, del agua, de donde surgen los reinos, las naciones. El agua tiene un símbolo que significa muchedumbres, gentes y naciones. Todo un complemento, porque en el anterior, capítulo 2, era una estatua, capítulo ahora bestias, pero uno puede deducir que estas bestias también son reinos que van produciendo, y se extiende un poquito más la visión con más explicación. Desde el día en que nacimos, yo puedo elegir entre odio y amor, al levantar muros entre nosotros, o extendiendo la mano al que siente dolor. También tú puedes alejar el temor y dar a quien lo necesita el amor. Eres tú, sí, tú, eres tú. Debes llevar amor, eres tú, lleva el amor, solo mira alrededor. Debes llevar amor, amor, lleva el amor. Debes llevar amor, eres tú, lleva el amor. Un toque de amor, amor, un toque de amor. Debes llevar amor, si eres tú. Solo mira alrededor, es un mundo sin amor. Eres tú. Necesitan de tu amor, solo un toque de tu amor. Eres tú. Necesitan de tu amor, solo un toque de tu amor. Bueno, seguimos hablando de estos símbolos que dan para conversar mucho en realidad, porque la profecía es para hablar mucho. Si usted mira, por ejemplo, lo que estamos conversando en el día de hoy, nos toca conversar. Fíjate que estaba pensando que entre la tierra y el mar, dice el título. ¿Qué significará eso? Tú mencionabas en algún momento, o conversábamos acerca de quién se acerca primero a estas lecciones va a tener problemas para interpretar algunas cosas, porque hay que tener el background, digamos, de todo lo que significan los símbolos, lo que significa tierra, lo que significa el mar. Bueno, alguno podrá decir tierra, no es problema, y el mar. Ahora, Apocalipsis 12:15, mira lo que dice acá, para que si quizás demos una pincelada, porque el tiempo es muy corto en realidad. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Uno mira rápidamente y dice, bueno, aquí hay 2 etapas primero. La primera, que arroja esta agua para destruir a la mujer, y luego a la descendencia.
¿de qué estamos hablando? ¿Cómo aplicar, cómo entender esta profecía? ¿De qué se está hablando? Por ejemplo, la serpiente, uno puede decir enseguida, bueno, serpiente ya yo la arrojo, yo me acerco al tiro a pensar que es Satanás, porque es la serpiente antigua, ¿no es cierto? Y arrojó de su boca tras la mujer agua de un río. Bueno, aquí tenemos el capítulo 12, que es uno de los capítulos tal vez más sencillos de entender del libro de Apocalipsis, que nos habla de la mujer que representa la iglesia de Dios, la esposa de Cristo, que ya lo hemos estudiado. Y esta mujer tiene un conflicto directo con el dragón en los primeros versículos del capítulo 12. Este dragón quiso destruir a esta mujer y al hijo que nacería de la mujer. Y también se presenta la batalla en el cielo entre Cristo y Satanás, Satanás arrojado a la tierra. Y esta serpiente antigua, después de Cristo, después de la fundación de la iglesia cristiana, esta mujer usó muchos poderes, como lo se puede mostrar en el capítulo 13 es decir, esta serpiente, en el capítulo 13 de Apocalipsis, tiene un organismo terrenal para perseguir a los cristianos. Y como tú has leído en el capítulo 12, verso 15, arrojó agua como un río. El símbolo agua, mares, significa muchedumbre, significa gente. Aquí nos está diciendo que Satanás movió a mucha gente persiguiendo a la iglesia cristiana. Esta iglesia cristiana estaba en el desierto por 1260 años, que representa la iglesia remanente, que de muy bajo perfil, la iglesia que nadie conoce, una iglesia muy oculta, pero que tiene seguidores que guardan los mandamientos de Dios. Y nos sigue diciendo acá que la tierra ayudó a la mujer, que para salvarse del río que Satanás produjo detrás de ella, la única manera de salvarse era que Dios le proveyera tierra para que el río lo tragase la tierra. Y allí tenemos nosotros el descubrimiento de América, descubrimiento del Nuevo Mundo, donde vinieron los padres peregrinos aquí a América y se mantuvieron lejos de las persecuciones europeas y fueron salvados ese grupo. Pero luego habla de un remanente que tú leías allí. Ese remanente que ya no es la mujer, es la descendencia de la mujer, lo que queda de esa mujer perseguida históricamente. Y ese remanente tiene una característica que los lleva hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo, y a los cuales Satanás se llena de ira porque tienen dos características importantes: guardan los mandamientos de Dios y tienen la perfecta fe en el Evangelio de Jesús. Ahora, interesante porque se hace una alusión a un animal acuático acá, ¿no es cierto? Y se usa esta figura del agua como símbolo, la verdad, de destrucción, como tú lo dijiste ahí. Pero ¿cómo quiso Satanás destruir a la iglesia, efectivamente, cuando uno mira? Con la inundación de falsas doctrinas y además de la persecución, como tú lo mencionabas. Y la tierra, ¿dónde fueron a parar? Donde no había problemas, donde no había persecución, donde había poca gente. Y así encontramos que la iglesia comienza, de alguna manera, a irse a lugares donde pueda llevar el Evangelio adelante. Espérate. Entonces, vamos a decir que la interpretación que se entrega acá en Apocalipsis de varios símbolos representa a una iglesia que va pasando por muchos periodos y que va, de alguna manera, Dios protegiéndola y librándola y llevándola a la salvación, llevándola al camino correcto. Sufrieron mucho, estoy pensando, por ejemplo, en los valdenses, que se refugiaron en lugares muy pequeños, pero también estoy pensando cómo el Mayflower, ¿no es cierto?, ese barco que llevó a todos estos peregrinos huyendo de la persecución a una tierra donde nadie los perseguía y fundaron lo que nosotros conocemos como la nación de Estados Unidos. Ahora viene nuevamente el capítulo 10, versículo 1 al 11, donde dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte que descendía envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol. Tenía en la mano, y aquí aparecen unas figuras muy hermosas, dice, tenían en su mano un libro abierto y puso
su pie sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, abarcando, ¿no es cierto?, como diciendo, a todo el mundo le está dando el mensaje. Y clamó como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. El 7 entendemos que es una alusión a la perfección. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero mira, aquí vino lo interesante. Cuando yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas de los 7 truenos han dicho y no las escriba. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Qué pasó aquí? La profecía no era para ese momento. Bueno, efectivamente, esta es una profecía bien completa, Apocalipsis capítulo 10, que nos habla de un tema que tiene relevancia en los días finales. El apóstol ve un ángel con un pie en la tierra, otro pie en el mar. Da a entender que este ángel tiene una autoridad sobre el mar y sobre la tierra, y que el mensaje que va a entregar va a ser para aquellos que fueron salvados de la tierra, y un mensaje que es para también aquellas personas que todavía están en el mar, que representa allí la gran mayoría. Esos 7 truenos representan mensajes para los tiempos finales, el tiempo no será más, y representa también la última predicación del Evangelio, porque Jesucristo ya viene. Es un mensaje alentador para el mundo porque el reino de Dios se acerca. Este ángel representa ese mensaje de la esperanza de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, como dice la historia, los que esperaban a Cristo en el siglo XIX se defraudaron, aunque fue un gran movimiento dirigido en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, y llegaron a pensar que Jesucristo no venía. Apocalipsis capítulo 10, verso 11 dice, es necesario que profetices otra vez, que no te desanimes. Aunque no tenemos la revelación del mensaje de los 7 truenos, que todavía Dios los ha de revelar, pero representan las cosas que van a suceder justamente antes de la segunda venida de Cristo. Es necesario que profetices otra vez, que no te desanimes, sigue esperando a Cristo. Y aquí nos está hablando de dice, profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Nuevamente las naciones, que nos está demostrando aquí con toda seguridad que el mensaje de Dios es para todas las personas, que ahora no hay exclusividad. Como dice Pablo, no hay judío, ni griego, ni gentil, ni hombre, ni mujer, sino que el mensaje es para todos. Y esta predicación que se hace aquí, esta profetización, es advertir al mundo que pronto viene el reino de Dios y que Jesucristo viene al mundo. Uno piensa en todos estos gobernantes, la verdad de las cosas, que los gobiernos han traído comodidad, han traído algún beneficio a la humanidad, han trabajado por ella, pero cuando uno mira, Dios dice, no es mi plan, no es mi propósito, no es mi bienaventuranza para ustedes, es otra que está superior a todos estos gobiernos, a todas estas divisiones que el mundo ha hecho, estos territorios, es otro. Y ese será el que siempre él ha querido que tengamos, el reino de los cielos. Así que las profecías, de alguna manera, que son complejas, uno con detención al mirarlas, se da cuenta que el cumplimiento desde capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, y la respuesta de Daniel a la oración del capítulo 9 de Daniel, nos dicen, mira, Dios va a cumplir su promesa, como la cumplió con Daniel. Si bien es cierto, Daniel no salió de allí, pero él descansó en la esperanza de que un día a sus ojos se abrirán para encontrarse con ese Cristo que siempre lo estuvo acompañando en un lugar tan distinto. Fíjate, yo he pensado que Daniel fue un hombre realmente extraordinario, no solamente porque no se le conoce pecado, sino porque no pudo conformarse como un hombre en sí. No pudo conformarse teniéndolo todo.
pero teniéndolo todo, él nunca dejó de servir a Dios. Nunca dejó de orar, como dice la Escritura, 3 veces al día. Nunca dejó de encomendarse a él y nunca perdió la esperanza. Capítulo 9 nos dice a nosotros que como que Daniel titubea y dice, ¿qué pasa, Señor? Incluso llega a decir, estuve enfermo. Hoy día podríamos decir, tuve que pedir licencia porque yo no daba más lo que me estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué sucede? Dios le entrega una respuesta y le dice, como leíamos recién, tú cierra las palabras porque no es para tu tiempo. ¿Para qué tiempo es? Para el tiempo de ahora, en el que estamos viviendo. Sí, efectivamente, como tú decías, Daniel sirvió a Nabucodonosor un largo periodo, a Belsasar un corto periodo, una noche prácticamente, después a Ciro, que era rey persa, y sirvió también a Darío, que era un rey medo. Todos lo tenían como el primer consejero, porque realmente era extraordinario. Este hombre tenía la facultad de profeta, veía cosas que Dios le mostraba. Sus decisiones y sus acuerdos eran tan valorados que eran éxitos desde el principio. Que el Señor nos pueda bendecir también a nosotros con sabiduría y de este hombre tan grande y tan buen ejemplo que nos dejó. Hoy día tenemos nosotros un desafío. Cómo ser seguidores de Cristo y a la vez obedecer los estatutos, las normas que el mundo coloca. Cuando esas son superiores a la de Dios, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿A quién vamos a obedecer? Bueno, es un desafío que nos dicen las profecías y de lo que estamos estudiando. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.